Hola, hola, yo soy su doctora Valentina y para el día de hoy les tengo esta clase porque les quiero explicar un poco acerca de la función endocrina del riñón. Cuando pensamos en los riñones, generalmente lo asociamos con la producción de orina y la eliminación de desechos, pero tienen un papel mucho más importante y fundamentalmente que es el papel hormonal y nos ayuda a mantener la presión arterial, la producción de glóbulos rojos y el equilibrio del calcio y los huesos. Entonces quiero que veamos cómo el riñón participa en estos tres sistemas endocrinos esenciales. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga del control de la presión arterial y del volumen sanguíneo, la producción de eritropoyetina, que es responsable de estimular la formación de eritrocitos, y la activación de la vitamina D, que es indispensable para el metabolismo del calcio. Además, quiero que relacionemos estos mecanismos con situaciones clínicas frecuentes como la hipertensión arterial, la anemia, la enfermedad renal crónica y los trastornos óseos asociados a la insuficiencia renal. Así que comencemos. Iniciemos donde se inicia una de las respuestas hormonales más importantes del organismo, el aparato yuxtaglomerular. Este aparato está formado por tres componentes fundamentales: las células granulares o yuxtaglomerulares, que están asociadas principalmente a la arteriola aferente y actúan como células secretoras de renina; la mácula densa, que es un grupo especializado de células del túbulo distal que se encarga de detectar la contracción de sodio y llega desde la nefrona; y las células extramesangiales, que están entre la mácula densa y las células granulares. Estas células tienen una característica muy importante, que es que se conectan entre sí con las células granulares por uniones en hendidura o gap junctions, y por estas conexiones, señales eléctricas e iónicas se pueden transmitir rápidamente, coordinando la contracción de las arteriolas y la liberación de renina. Además, la arteriola aferente se comporta como un vasoreceptor intrarrenal que detecta los cambios en la presión arterial. Cuando el organismo detecta una disminución del volumen circulante efectivo, o sea, de la volemia de la sangre, necesita activar mecanismos para compensar y preservar la perfusión de los órganos vitales. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa principalmente cuando hay una disminución de la presión arterial, del volumen sanguíneo y del sodio que llega al túbulo distal. A partir de estas señales, el riñón libera renina. Veamos la cascada. Primero se produce el angiotensinógeno. Se sintetiza en el hígado. La renina se libera por el riñón y convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. Cuando la angiotensina 1 llega a los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, la transforma en angiotensina 2. Por eso, esta cascada puede afectarse si hay alteraciones en el hígado, en el riñón o en el pulmón. La angiotensina 2 es una de las moléculas vasoconstrictoras más potentes del organismo y tiene un efecto de vasoconstricción que contrae los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, estimula la sed también, favoreciendo la ingesta de agua para recuperar el volumen circulante. Esto es asombroso. Incluso aumenta el apetito por la sal, buscando que el organismo incremente el contenido corporal de sodio para retener agua, y también actúa sobre la corteza suprarrenal, promoviendo la liberación de aldosterona. Los efectos de la angiotensina 2 y la aldosterona ocurren principalmente en el túbulo distal y el conducto colector. La aldosterona actúa sobre las células principales del túbulo colector y su mecanismo es aumentar la expresión de canales de sodio y las bombas de sodio-potasio TPase. Como consecuencia, se aumenta la reabsorción de sodio, de agua y la excreción de potasio, resultando finalmente en un incremento del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Recordemos que cuando nos hablamos de la sal en la dieta, nos referimos al cloruro de sodio que está presente de forma natural o incorporado en numerosos alimentos como el queso, verduras verdes, naranja y alimentos procesados como la pizza. Bueno, volvamos a la angiotensina. Durante mucho tiempo se pensó que toda la cascada terminaba en la angiotensina 2, pero ya sabemos que hay una vía alternativa protectora. La enzima ACE2 convierte angiotensina 2 en angiotensina 1,7, y esta molécula actúa mediante el receptor MASR y produce los efectos opuestos a la angiotensina 2, o sea, la vasodilatación, efectos antifibróticos y antitrombóticos, lo que nos sirve como protección al sistema cardiovascular y renal. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando hay una enfermedad renal? Si el riñón falla o aparece una estenosis de la arteria renal, el órgano interpreta erróneamente que existe baja perfusión. Como respuesta, libera cantidades excesivas de renina que provocan la activación exagerada del sistema y puede producir una hipertensión renovascular, que sería una hipertensión arterial difícil de controlar. Ahora la segunda función endocrina del riñón, la eritropoyetina. El organismo necesita mantener una cantidad adecuada de eritrocitos y deben existir suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, pero no lo tanto que dificulte el flujo sanguíneo. El principal regulador de esta producción es la oxigenación tisular. La eritropoyesis, que es la formación de los glóbulos rojos, está regulada por la eritropoyetina, o EPO también se le dice. Se produce principalmente en el riñón en respuesta a hipoxia. Cuando disminuye la oxigenación tisular, el riñón libera eritropoyetina y la EPO viaja hacia la médula ósea,
estimulando las células precursoras hematopoyéticas para aumentar la producción de eritrocitos. Cuando la oxigenación tisular vuelve a ser adecuada, la producción de EPO disminuye por un mecanismo de retroalimentación negativa. Las condiciones que reducen la oxigenación tisular y estimulan la secreción de eritropoyetina incluyen la enfermedad renal crónica, la disminución del volumen sanguíneo, anemia, la disminución de hemoglobina, del flujo sanguíneo y enfermedades pulmonares que dificultan la respiración. Es importante recordar que si no existe eritropoyetina, la hipoxia tiene poco o ningún efecto estimulador sobre la producción de eritrocitos. O sea, si hay un daño intrínsecamente renal que no pueda producir la eritropoyetina, no se estaría fallando la eritropoyesis ahora que hay hipoxia. Pero también la producción de eritrocitos no depende únicamente de la EPO. La maduración eritrocitaria requiere vitamina B12 y ácido fólico. Las células eritropoyéticas son de las células que más rápido crecen y se reproducen en el organismo, por lo que necesitan una síntesis eficiente del ADN. La vitamina B12 y el ácido fólico participan en estos procesos como la formación de trifosfato de tiamidina, que es indispensable para la síntesis normal de ADN. Cuando faltan los nutrientes, la producción de ADN se vuelve deficiente y aparecen las alteraciones en la maduración de eritrocitos. Por lo que podemos entender que cuando un paciente presenta déficit de eritropoyetina y anemia, antes de atribuirla como falta renal de falta de EPO, deben descartarse otras causas de carencia como la deficiencia de hierro o la deficiencia de estas vitaminas. Si el riñón falla, como ya dijimos, disminuye la producción de eritropoyetina y entonces la médula ósea recibe menos estímulo, disminuye la producción de eritrocitos y aparece anemia. Por lo que la anemia es típica de la enfermedad renal crónica y sería una anemia normocítica normocrómica. O sea, de concentración de hemoglobina normal y de tamaño normal, pero en niveles muy bajos de glóbulos rojos. La tercera función endocrina fundamental del riñón es la activación de la vitamina D. La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio, el depósito de calcio en el hueso y la regulación del remodelado óseo. Pero la vitamina D ingerida o producida por la piel no es activa. Tiene que transformarse en dos momentos antes de ejercer los efectos. Primero la piel produce colecalciferol o vitamina D y se transforma en el hígado en 25-hidroxicolecalciferol, que es la principal forma de almacenamiento de la vitamina D. Luego, cuando llega al riñón, el riñón la convierte el 25-hidroxicalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, más fácil, que es la forma biológicamente activa. La hormona paratiroidea o PTH estimula esta activación renal. Una vez formado, el calcitriol actúa principalmente sobre el intestino, estimulando la producción de tres proteínas esenciales: la proteína fijadora de calcio, que captura el calcio de los alimentos, la ATPasa, estimulada por calcio, que facilita el transporte activo del calcio, y la fosfatasa alcalina, que contribuye al proceso de absorción intestinal, resultando finalmente en una efectiva absorción intestinal del calcio y un incremento de las concentraciones plasmáticas. Un dato importante es que aproximadamente el 40% del calcio plasmático está unido a la albúmina, por lo que los pacientes con hipoalbuminemia también pueden presentar niveles bajos de calcio total que se puede interpretar como hipocalcemia. Cuando falta la vitamina D, ya sea porque el riñón pierde su capacidad para activarla, disminuye la formación de calcitrol, la absorción intestinal de calcio y aparece la hipocalcemia. Como mecanismo compensatorio, las glándulas paratiroideas aumentan la producción de PTH, que genera hiperparatiroidismo secundario, porque la PTH elevada intenta mantener el calcio sanguíneo movilizando el hueso, que con el tiempo aparece la osteodistrofia renal claramente, donde el tejido óseo se deteriora por exceso de actividad de la PTH. Entonces, como pueden ver claramente, el riñón es mucho más que solamente producir orina. Y desde el punto de vista endocrino, es un regulador del organismo. Primero libera renina para controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También produce eritropoyetina, que garantiza la adecuada producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno, y activa la vitamina D, que permite el equilibrio del calcio y la salud ósea, por lo que cuando el riñón se enferma, no solamente se altera la filtración y la producción de orina, sino también hay hipertensión renal, anemia y trastornos graves del metabolismo óseo. Todo esto nos permite entender mucho mejor las complicaciones sistémicas que acompañan las enfermedades renales y demuestra que los riñones son verdaderos órganos endocrinos indispensables para la vida. Eso es todo lo que tengo por hoy, espero hayan entendido y aprendido mucho. Besitos.